Eliodoro Hinojosa en Los Insiders. Y trabajar en Estados Unidos creo que es de lo más fácil que me ha tocado en el mundo, porque hay todo. Y en México un día traté en una final, sí, fue una final, de rápidamente entrevistar después del juego a un entrenador y me suspendieron 6 meses. Me atrevo a decir que prefiero Juegos Olímpicos que una Copa del Mundo. Entonces, a mí me amonestaron al entrevistar afuera de la alberca olímpica a el Pollo y Germán, clavadistas que ganaron medalla, como lo hizo Faitelson también. Me tocó a mí que después de trabajar 15 horas, por ejemplo, en alguna cobertura, o sea, en México, finales, ¿sí? Tenías que ir a Telmex, ya a las 11 de la noche, a meter la cámara, el cable, conectabas ahí una cosa, pues obviamente se iba por la antena, y acá que te bajaran. Hoy en Los Insiders nos acompaña una persona que ha estado por diferentes partes del mundo cubriendo deporte. Muchísimas historias que contar, diferentes culturas que ver y por supuesto el adoptar algunas cosas para emplearlas en el día a día, cosas que aquí definitivamente no se iban a poder aprender. Eliodoro Hinojosa en Los Insiders. Eliodoro, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí, por tu tiempo. ¿Cuál fue la primera cobertura internacional que hiciste y cómo llegaste a ella, Eliodoro? Bienvenido. Gracias, Edu. A ver, la primera cobertura internacional que hice fue en el 2007, un juego de estrellas en San Francisco. Pero fui por, creo que mi versatilidad para hacer cosas, ¿no? No porque sea especialista en béisbol. El reportero, como quiera, sabe hacer e informar, o sea, sin ser especialista. Pero fui a acompañar a Zapata, que Zapata sí es especialista, pero que no es tan multifuncional, ¿ok? Lo ayudas y colaboras, lo ayudas, nos grabamos y así cubrimos ese juego de estrellas. ¿Y cómo fue esa primera experiencia? No, a ver, para mí era sencillo porque yo tengo la fortuna de conocer muchas ciudades de Estados Unidos. Y sé que trabajar en Estados Unidos es muy fácil, ¿sí? Porque conozco, porque mi familia tiene años viviendo allá. Entonces, ir a San Francisco, que es una de las ciudades con más culturas y bonita, pues era como divertido. Y trabajar en Estados Unidos creo que es de lo más fácil que me ha tocado en el mundo, porque hay todo. Es fácil, es limpio, es organizado. Cubrir un evento en Estados Unidos es top, porque a diferencia de lo que vivo en México, allá te ponen a jugadores, allá hay programado todo, allá puedes entrevistar a la máxima figura y en nuestro día a día acá no podemos. Tienes que hacer un proceso medio complicado y a ver si. Entonces, allá podías agarrar a cualquiera. Y eso pasó. Me acuerdo, Alex Rodríguez, dentro de las figuras que te topabas. Eso sí te decían, aquí no. Y respetas. Pero acá sí. Y te pongo al que quieras. Entonces, eso fue para mí un descubrir por qué aquí son así y por qué ahí en México no son así. ¿Y por qué crees que pasa eso? Bueno, acá en México hay un tema, primero de derechos, que también los hay en Estados Unidos. Y hay otro tema de celo o ego, yo creo, entre las mismas televisoras, que creo que deberían de dejar también que tú sin derechos entrevistes a una figura con facilidad. ¿En México solamente las televisoras que tienen derechos pueden entrevistar a las grandes figuras? Tienen mayor facilidad. El que no tiene derechos tiene que hacer una labor más compleja para ir a entrevistar a alguien. ¿Ok? Sí lo logras, pero después de ti, tantos días te condicionan. Y ahí estás en el juego. ¿Sí? Te doy un ejemplo. A ver, yo podía entrevistar después del juego a quien quieras. En el vestidor. ¿Ok? Sí. Me metí al vestidor. Porque te puedes meter. Y en México un día traté en una final, sí fue una final, de rápidamente entrevistar después del juego a un entrenador y me suspendieron 6 meses. ¿Cuándo fue eso? Creo que fue en la de Toluca, Monterrey, Miguel Herrera. Sí. Sí, me metí.
y está el, ¿cómo se llama? El ¿Comisario? juez, el comisario. Ahí apuntaron, llegó la hoja y te vas 6 meses. Por intentar hacer una entrevista. Me metí, se me olvidó que aquella restricción comenzó, no me acuerdo exactamente el año, de solamente los de derechos y ya no puedes entrevistar en cancha. Y yo estaba en cancha y se acabó y me fui, quiero entrevistar y... Sí, ¿No lo te- entrevisté, pero estás fuera. Sí. ¿No te parece una cosa muy antigua? Lo es. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que las televisoras que tienen derechos tienen grandes talentos, Sí. ¿ok? Y tienen facilidad. Pero a veces no tienen el mejor postgame o el mejor after, el mejor programa después de, ¿no? Y a veces lo que no quieren es darte el producto porque les compites y le roban, pues, audiencia. Sí, le robas el Audiencia. paquete estelar, ¿no? Que es Algo así pasa. Y eso, bueno, pues lo vemos en cada parte, ¿no? Fuiste a este partido a este Juego de Estrellas 2007 y a partir de ahí arranca un camino Largo. ¿hacia dónde? Arranca un camino largo que creo que hasta el momento, aunque no soy reportero de a diario, soy reportero de nacimiento, porque hay etapas, hay facetas que cumples. Hasta hoy, gracias a Dios, no me han bajado de los grandes eventos. Comenzó China, los Juegos Olímpicos de China, que también fui por una consecuencia de algo que hicimos. Y aprendí tanto en China, aunque fui a hacer una cosa muy especial, no a cubrir unos Juegos Olímpicos, sí aprendí de ver a alguien trabajar no al 100%, al 1000% en Juegos Olímpicos, nada más de observarlo y de ayudarle, de qué hacía, qué no hacía. Le aprendí tanto que me propusieron para Londres. Fui a China porque Chavana, mi amigo, y que estábamos en un programa, se le ocurrió a él ir a China. Porque Chavana se parodiaba de, y ya estamos en Sí, China. me acuerdo. Y ya estamos, y buscaba a China, Nuevo León, y buscaba algo a Alemania. Ya estamos en Alemania, ya estamos en Apodaca. Exactamente. Entonces, a él, en una temporada muy fría, se le ocurrió porque tenía abajo de su negocio una agencia de viajes y coticen unos vuelos a China. Y luego me invitó. Y fuimos 6 meses antes de los Juegos Olímpicos de China, a 30 bajo cero. Y yo puse de mi dinero, ¿sí? ¿Por qué pusiste tu dinero? Porque era pues, inclúyete. Yo le pedí al canal, voy a ir, puedo hacer algo. Y pues en ese momento no estaban las condiciones. Pero bueno, yo me atrevo, quiero conocer China. Y tenía 20,000 pesos de ahorro. Lo saqué, eso me costó el vuelo, 25,000 pesos, vuelo y hospedaje. Faltaban algunos días para conseguir, para comer. Iba con varias personas de acá. Y de repente me habla el director del canal y me dice, ¿sabes qué? Siempre sí. Pásame tu factura. Me pagó, no, güey, yo feliz, me pagó el vuelo y ahí comenzó el trabajo para Juegos Olímpicos. Le hicimos como 200 cápsulas a Coca-Cola o 300, una cosa de esas, ¿no? Entonces regresé, no sabía qué iba a pasar para China, pero ahí comenzó Grupo Multimedios, que traemos un proyecto ahí medio ambicioso, ojalá y se dé. Ahí empezó la historia de Grupo Multimedios en Juegos Olímpicos. ¿Ok? En China. Entonces se armó un equipo, ya fuiste a China, sabes al menos llegar, cómo te mueves, qué haces. Te vas con y y va. Ahí hubo proceso, te vas y va. Y me tocó China. No están acreditados, pero hay que hacer este trabajo. Le entran, sí, vámonos. Y comenzó la etapa de coberturas y comercial del grupo que siempre ha tenido mucho éxito. Sí. ¿Y después qué sigue? Lo sigue Londres. Esa fue una cosa espectacular. Porque ahí aprendía de los mejores y lo hacía. Eso está espectacular. Primero, me tocó planear los Juegos Olímpicos con Carlos Contreras Legaspi, que para mí es un maestrazo, ¿no? De eso. Estuvo mucho tiempo en la afición. Un súper trabajador de eso. Apasionado más que muchos otros. O sea, al grado de que de los 20 días, 15, 20 días de cobertura en Juegos Olímpicos, dormía 3 días. Y dormía en los camiones de traslado y demás porque quería estar en todo. Entonces, tocó armar el equipo. Y era Legaspi, me tocó a mí, Luis Ramírez, Sergio Dip en Monterrey. Sergio Dip y yo en Monterrey éramos el equipo. Entonces, yo soy bien apasionado. Incluso me atrevo a decir que prefiero Juegos Olímpicos que una Copa del Mundo. ¿Sí? En un grado muy mínimo, pero sí, porque hay fútbol. Entonces, nos propusimos que ningún medallista se nos iba a escapar para el grupo, en equipo, con todos los que íbamos a trabajar. Y sucedió. Y luego
yo me propuse que debía de tener en vivo para cualquier espacio del grupo a todos los medallistas saliendo de la zona de competencia. No me importa no ser derechos. Lo voy a conseguir. Nos lo propusimos Sergio Dip, Carlos Legaspi, el equipo de trabajo que fuimos. Y así fue. Me propuse que si el que veía y seguía, me tocó ahí observar a mí, a ver cómo trabajaba, no le hablaba, no nada. Ver qué riesgos tomaba un reportero como David Faitelson. Y dije, voy a hacer lo mismo. Jugué con mi acreditación a una amonestación por lograr objetivos, porque vi que lo hizo. Y vi cómo él peleó. Para que no le quitaran la acreditación, para que no se sobrepasaran por no ser televisora de derechos. Entonces jugué al filo de la navaja. Televisa y TV Azteca es común que al término de cada competencia van y contratan a los medallistas. Y afuera de las zonas de competencia, puede ser la calle o puede ser, siempre hay como un mall en medio de todas las zonas de competencias para concentrar a la gente ahí. Pelean. O sea, literal, de que están en negociación intensa por... Te vienes conmigo a los estudios, conmigo. Y dije, ese es mi espacio. Mientras pelean, yo me meto y entro en vivo. Y así lo hacía. ¿Sí? Me amonestaron en Juegos Olímpicos de Londres. ¿Qué significa ser amonestado? Que no puedes tú hacer ningún tipo de entrevista, mucho menos en vivo, en zona restringida. Zona restringida es adentro de de la alberca, adentro del estadio de tiro con arco, adentro del estadio de fútbol, ¿sí? Pero a veces te gana más el instinto periodístico y ver al protagonista y dices, pues lo voy a agarrar, nadie me está viendo, no tiro hacia donde esté, no puedes tomar el logo o los colores olímpicos o los aros y demás porque no tenemos derechos. Si buscas con tu camarógrafo, tienes que ir bien asociado, ¿no? Entonces, a mí me amonestaron al entrevistar afuera de la alberca olímpica a el Pollo y Germán, clavadistas que ganaron medalla, como lo hizo Faitelson también. ¿Sí? Y yo estaba en plena transmisión en vivo, le digo, 2 preguntas, 3 preguntas. Ya, yo me voy 4, 5 según vea. Y ¡push! Llegaron todos. Ya estaba despidiendo, regresamos con ustedes. ¿Sí? Y te le toman foto a tu acreditación y te empiezan a reclamar y decir, ya sabes, perdón, no lo vuelvo a hacer y demás. Y ya sé que ya me la jugué. Ya no puedo hacer otra. Pero valió la pena. No, obviamente. Otra atrevida que hice en los Juegos Olímpicos de Londres. Pero esta está también, se me puso el cuerpo así, de esos de adrenalina. De adrenalina. Adentro del IBC iba con Rolando Robles, un productor. Usted nomás me sigue. Yo soy bien intenso. Ya sabes que cómo soy de repente, ¿no? Usted nomás me sigue. Adentro del IBC, en las zonas de conferencia, pues evidentemente no puedes hacer nada. Y yo traigo el chip que en Monterrey pues trataba de hacer todo y me metía y haces, ¿no? En conferencia de prensa de Novak Djokovic. Oh, super figura. Novak Djokovic llegaba como favorito porque Rafael Nadal no fue a esos Juegos Olímpicos. No pudo ir. Entonces el camino era la final, ¿no? Que se pintaba, ¿no? Entonces el camino se ponía libre para Novak Djokovic. Pues vas a las conferencias de todos los grandotes que son los de alta demanda y conferencia de prensa de Djokovic. Rolas, no apagues la cámara. Nada más me vas a seguir. Yo estoy feliz con 2 preguntas. ¡No puedo! O sea, no podía hacerlo. No me acuerdo si fue esa vez la primera, antes de la que me amonestaran. Sí, fue antes, porque ahí no me hicieron nada. Oye, 2 preguntas nada más. La que me interesa es saludarlo para México y la segunda es que tiene el camino libre porque no está Rafael Nadal. ¿Qué opinas? Tú nada más sígueme. Entonces, aquel compañero, sí. Oye, te baja de la zona de prensa, de conferencia, y ahí donde baja la escalera le dije, 2 preguntas. 2 questions. Pap. Me salí, o sea, tenía que festejarlo. Nadie me dijo nada, nadie me volteó a ver, sí me vieron, claro. Sí. Hay un montón de gente. Con 2.
tenía una exclusiva con Novak Djokovic como reportero de calle. Sí, yo no puedo, es bien difícil sentarte, tienes que hacer toda una tramitología. No, y no te lo dan. A sus televisoras del país sí, o sea, Sí. según ahí los acuerdos que lleven. No, ya tenía Djokovic. ¿Y cómo celebraste? No, te pones feliz, tu día está completo. A ver, unos Juegos Olímpicos, para que comprendamos un poco, es un cansancio brutal. O sea, tanto que Sergio Díaz, me acuerdo que llegábamos 5 días antes, comenzábamos a trabajar, todavía no comenzaban los Juegos Olímpicos y ya estaba tronado. Yo ya sabía, porque en China ya sabía lo que habíamos pasado, ¿no? Pero ¿qué tanto haces como para tronarte en 5 días? Llevas varias cosas en agenda. Unos Juegos Olímpicos se planean de la siguiente manera. Primero, ves la ciudad y sus recorridos, el mapeo, ¿no? Segundo, la agenda de los mexicanos. Todos los días hay actividad de los mexicanos. Entonces, con el mapeo sabes qué vas a recorrer según lo que te repartiste o lo que agarraste o lo que se repartieron y demás. Puedes ir en la mañana, puedes ir en la tarde, pueden ser 2 deportes diferentes o el mismo que clasifica y luego a finales, ¿sí? Otro es la agenda de los de alta demanda, porque quieres ir a ver a Phelps, Sí, claro, quieres ir a ver a los Usain grandes. Bolt, ¿sí? En la noche, y esos son los que están en la noche. Y luego llevas la agenda para México. O sea, aparte de que ya cubriste eventos, haces los productos, haces los reportajes, haces los full tracks o haces el entregable para Monterrey o México o Guadalajara o lo que sea. Y luego la agenda de enlaces y la agenda comercial. Entonces trabajas como sobre 5 agendas. ¿Ok? La agenda de los mexicanos allá en competencia. La agenda de los de alta demanda. La agenda de enlaces. La agenda comercial y tu trabajo de reportero. Cubrí 3 eventos, tengo que entregar para periódico, radio, tele y digital. ¿Y todo eso es bien remunerado como reportero al final del camino? ¿Económicamente vale la pena en México? Bueno, yo te voy a decir algo. Y esto tengo que reconocérselo, pero muy en grande a la empresa en la que estamos. Yo siempre que he ido a eventos, yo he sido remunerado por mi empresa. Los otros compañeros de otras empresas que yo sé, empresas grandes, pues van nada más y es su sueldo. Algunos sí reciben algunos bonos o temas comerciales, ¿sí? Pero en mi caso yo siempre he sido pagado por ir a hacer un evento de esos. Estás bien contento, claro, porque te pagan extra, pero estás más contento por todo lo que día a día vas logrando. Lo que lograste. Sí, no, los atletas que vemos por televisión de esos, de otros deportes o incluso de fútbol, en Juegos Olímpicos son más accesibles. A reserva del fútbol es un poquito más difícil el fútbol. ¿Por qué es más difícil el fútbol? Porque el que fútbol sigue otros manteniendo deportes? su conducta. El fútbol sigue manteniendo como son. Sí. En un mundial, en un evento, un torneo internacional. O sea, aunque hay ciertas facilidades, pues el jugador está acostumbrado. Y en unos Juegos Olímpicos, yo me espero afuera de la Villa Olímpica, que es lo que primero haces, recorres, a ver en dónde caminan, dónde van a entrar, la entrada 1, la entrada 2, o puedo entrar, me pongo adentro, que hay un parque, siempre son edificios nuevos que hacen, multifamiliares que dejan para la ciudad y los venden. Adentro está el parque 1, parque 2, parque 3. Me siento y obviamente pues tienes que conocer a todos. Hay miles de atletas. Sí conoces a los mexicanos, a los de alta demanda, a muchos no. Entonces, con eso pues te puedes quedar ahí 3, 4 horas si quieres sentado en un parque platicando con tus compañeros, a ver quién pasa y empiezas a generar mucho contenido. Porque hey, 2 preguntas y de repente te topas a alguien que es figura. Basquetbolistas, ¿sí? Así tocó, íbamos llegando a Londres y íbamos a agarrar el metro y de repente iba Tony Parker, ay, van y lo entrevistó. Y la única manera es estar ahí, es estar al Sí, pendiente. te vas a topar demasiados atletas. Sí. Siempre hacen todo estratégico. La Villa Olímpica, cerca el metro, cerca una zona de muchos estadios y competencia, entonces sí te topas. Eliodoro, ahora que pasamos la etapa de China 2008, Londres 2012, hablamos de que de ese último evento de Juegos Olímpicos han pasado más de 10 años, hablando de Londres, ¿no?
Y hoy nos damos cuenta que está el Instagram, el TikTok, el Twitch, Sí. todas esas nuevas herramientas que a final de cuentas el periodista creo que también tiene que adaptarse a utilizarlas. ¿Cómo va a ser la siguiente cobertura de Juegos Olímpicos considerando todas las herramientas que están al alcance del teléfono celular? Bueno, primero que ellos se han puesto más vivos, FIFA y COM, y evidentemente han comenzado a hacer restricciones. A ver, cualquier aficionado va y graba para TikTok, Instagram, Facebook y demás. Pero yo soy vigilado si traigo una acreditación. ¿Ok? Porque yo al momento de registrarme, pues me registro mi mail, mi teléfono, mi TikTok, mi Facebook, mi Instagram, mi Twitter, mi todo, ¿no? Entonces, me pongo en juego. Sí puedo poner en redes sociales, pero pones en juego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí en México, por ejemplo, creo que es Claro Sports, ahora si es el dueño de Juegos Olímpicos, pues evidentemente habla con COM o habla con FIFA y lo que hacen, buscan apretar, restringir. ¿Sí? Y así se hace el modelo de negociación, ¿no? A ver, aquí tuitean libremente o instagramean libremente mis 20 reporteros. Nosotros estamos bajo riesgo. Claro. Entonces, por ejemplo, ahorita que me platicabas... Antes era muy libre. Sí, y eso lo platicábamos. Cuando comenzaron las redes, no había regulaciones. Sí, era un mundo nuevo, ¿no? Un mundo nuevo. Y hoy también se venden esos derechos. Para que no te tumben el video en Twitter o TikTok o Instagram. Por supuesto. Son derechos también. Exactamente. Eso se habló. De lo que ahorita hablabas, de entrevistar de pronto a Djokovic de manera espontánea. Y editarlo, mandarlo. Hoy es mucho más inmediato el tema de las reacciones, ¿no? Sí. Me tocó a mí que después de trabajar 15 horas, por ejemplo, en alguna cobertura, o sea, en México, finales, ¿sí? Tenías que ir a Telmex, ya a las 11 de la noche, a meter la cámara, el cable, conectabas ahí una cosa, pues obviamente se iba por la antena, y acá que te bajaran. ¿Cómo que ibas a Telmex? ¿A qué ibas? Era la manera de enviar. ¿En Telmex? En Telmex. Era la manera de enviar material. ¿Pero había máquinas o...? No, tu cámara, que tiene un cable, sí, ahí había, pues como todas esas cosas telefónicas. Ajá. Sí, todos Sí. nodos, no sé cómo se llaman. Y ahí se conectaba el cable para que... Pensé que era la fibra óptica. Ah, ok. En su momento, cuando comenzaba. Sí. Sí, yo creo que por ahí se pasaba. Y Telmex era de los pocos que tenían. Entonces, otro gran problema. Lo mandabas en tiempo real. Espera, grabé 2 horas. Después comenzábamos. Hay que grabarlo exacto nada más. O sea, Sí. grabé 2 horas. Espérate 2 horas para enviar. Ahora no, ya es... bueno, después cambió del cassette a un archivo de computadora y se envía más fácil. ¿Sí? Y ahora pues ya desde el celular envío todo. Y mucho más fácil, mucho más rápido. Y también rápido. hay que actuar mucho más rápido. Hoy es una maravilla. Sí. Una maravilla. China, Londres, ¿qué más has tenido en tu etapa de coberturas? China, Londres, Río y Tokio. Ok. Sí. Tokio, te tocó ir a Tokio en la etapa de la pandemia. Un país solo. Un país, pues muy cómodo. Para mí. A ver, platícanos, ¿cómo es cubrir unos Juegos Olímpicos en pandemia? Pues a ver, como evidentemente necesitamos la pasión de la gente, el bullicio, el movimiento, porque eso es el deporte, ¿sí? Pero llegar a Juegos Olímpicos y que no hubiera afición, pues nos metieron una complicación porque nosotros somos una televisora que va a cobertura, que no puede grabar adentro y que su principal producto pues es la vida que se vive ahí. Pero bueno, pues la vida es que no hay gente. Y eso es lo que mostraba. Sí, para caminar, para trasladarse, para subirse al camión, para meterse al inmueble, pues muy fácil, ¿no? Pero teníamos que adaptarnos, ¿sí? Entonces hacías colores sin vida, pero que te mostraban la vida, ¿sí? O también era muy sencillo detectar, eso también era una ventaja, la salida de los atletas. Pues no se revolvían entre nadie ni nada. Claro. Entonces a todos pues los teníamos. Y siempre cuando vas a un lugar, tienes que ubicar la entrada tuya de medios y la entrada de atletas. Sales
por donde te toca y me voy a la entrada de atletas, la subida de los camiones, que ahí también estamos un poco restringidos, porque tampoco te dejan grabar ahí. Pero pues uno ya sabes cómo, Sí, ¿cómo es? sí, cómo se las ingenia. Y sí entrevistábamos a muchos hasta que te comienzan a detectar. Al paso del tiempo, te conocen. Y ya saben, aquel es el que se mueve mucho. Sí. Y te siguen, te avisan por radio. Eso fue lo que nos deja En Tokio. Tokio. ¿Y en Brasil? ¿Qué pasó? En Río. En Río era muy práctico para mí porque vivíamos bien cerquita en un departamento de toda la zona de los estadios. Ujú. Nos íbamos caminando. Bueno, que ya al tercer, cuarto día sentías una pesadez. Te recomiendo trabajar en short, tenis, playera ligera. También con restricciones, demasiada gente, demasiada fiesta. Pero ahí tuve la gran fortuna de entrevistar a una hiper super figura también. Sí, porque todas las marcas deportivas llegan a Juegos Olímpicos como llegan a Mundiales y llevan a exatletas. ¿Sí? Entonces, en la agenda que ahí con Legaspi, pues era el que nos lideraba, muy conocedor de las coberturas de Juegos Olímpicos, pues ahí nos repartían. ¿Puedes entrevistar a Carl Lewis? Oh, pero claro, por supuesto. Sí, y ahí me tocó entrevistar a Carl Lewis mano a mano. Me lo querían quitar unos japoneses porque había fila de 20 personas. Pero los japoneses, yo muy intenso y ellos muy, muy respetuosos, dije, no, yo solo. ¿Sí? Y éramos como 20 en la lista y Carl Lewis es pues unos y a otros. Entonces me tocó a mí y luego a los japoneses. Una super figura, él fue una super figura. ¿Sí? Y tenerlo ahí frente a frente, pues es espectacular. Aparte de cubrir muchos deportes, pero Brasil fue una fiesta. Sí, me imagino. Sí. Sí, de por sí el país es así. Sí. Y sumando tanta gente y tanta Y pues son bien adrenalina se va apasionados. dando, ¿no? Oye, y en la parte exclusivamente de fútbol, ¿qué te ha tocado cubrir? Por ahí me acuerdo mundiales de clubes, en fin, un montón de Sí, cosas. todos ¿no? los mundiales de clubes del Monterrey y uno del América, cuando iba a enfrentar a la final a Tigres y había que seguirlo. Se paró el 2016. torneo. Sí. Se paró el torneo, me tocó ir. Con Higinio Robles, que ya estaba allá, pero sí había que tener presencia de gente de Monterrey, pues por lo que es esta ciudad, ¿no? Los mundiales de clubes del Monterrey. En Japón, por eso me es muy fácil ir a Japón, porque a Japón he ido las 3, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Entonces ya le entiendes. Desde bajarte del aeropuerto ya sabes para dónde irte, ¿no? Y aparte que es un país fácil. O sea, es un país muy ordenado. Los mundiales de clubes me ha tocado cubrir, ya ni sé cuántas copas oro, pero muchas. Muchas copas oro. Una Copa América, la de Estados Unidos. Y el mundial, al primer mundial que fui fue el de Sudáfrica. 2010. Sí. Y yo me reía un poco porque me acuerdo que Willy dijo, no, yo me voy solo. O ahí decidieron que él se fuera solo. Dije, va a estar bien cabrón. Hacer cobertura del evento y luego hacer todo lo comercial. Aunque iban otros compañeros de otros lados, lo comercial siempre, lo fuerte se lo ha llevado el talento de Monterrey por la facilidad que tienen para hacer televisión. Los compañeros de México no digo que no, pero venían todos de periódico, de prensa. Y aparte Monterrey es una ciudad bien vendible. Entonces, por eso siempre nos subían. Entonces, Willy se fue solo a Sudáfrica y al tercer, cuarto día me acuerdo que yo creo que no sé si andaba desesperado o no. Tuvo un accidente, chocó y de repente, pum, te tienes que subir a un avión en la noche. Y me tocó viajar de México a Ámsterdam. Ahí abordé el avión y estaba el juego de México-Francia. Sí. Iba el avión ya viajando a Johannesburgo. El piloto nos dice, México ganó. Llegué yo a las 6 de la mañana y de ahí a trabajar. Así comenzó mi historia en Copas del Mundo. Muchas aventuras en Sudáfrica. Todas espectaculares. Un país que es una aventura. Y eso y eso vivimos. Eso te ha tocado siguiendo a la selección mexicana, ¿no? Eso me ha tocado viendo la selección de México. Claro. Que esa es otra de las cosas que quiero platicar contigo, Eliodoro, en otro episodio de Los Insiders. En este momento recorrimos tu carrera
en los Juegos Olímpicos principalmente y todo lo que te tocó vivir ahí. ¿Te parece que grabamos otra hora Sí, de claro, selección mexicana? por supuesto. Perfecto, para que la gente esté al pendiente y no se pierda el siguiente episodio de Los Insiders con Elidoro Hinojosa, reportero de selección.